Jacobo Arbenz y el Decreto 900, parte 3. El historiador Piero Gleigese señala que Arbenz se basó en las reformas agrarias que Estados Unidos impulsó en Taiwán y Japón tras la posguerra, así como los bonos de reforma agraria que se impulsaron en dichos países. En Guatemala se crearon comités agrarios para supervisar la expropiación, siendo el Comité Agrario Local quien recibía la solicitud de los campesinos y juzgaba su validez. Luego le informaba al Comité Agrario Departamental, quienes supervisaban a los CAL, y luego le notificaba al Departamento Agrario Nacional, quienes analizaban las solicitudes y se las entregaban al presidente, quien tenía la última palabra. Arbenz quería que la reforma agraria no solo viniera desde la política, sino que participaran los campesinos y los obreros en ella. Sin embargo, el Decreto 900 afectó los intereses de la oligarquía guatemalteca, quienes mantenían un pensamiento de finca y querían preservar el status quo, basado en la etnia, y seguir dependiendo de los monocultivos. La UFCO se malió porque le quitaron sus 70.000 hectáreas de tierra no cultivadas en Bananera y Zabal. Todo esto llevó a la contrarrevolución de 1954. El historiador Jorge Rovira Mas señala que la contrarrevolución frenó la democracia y el capitalismo en Guatemala por las dictaduras militares. Jorge agrega que en 1961, John F. Kennedy promovió la Alianza para el Progreso, que se trató de un proyecto de reforma agraria para aplicarlo en América Latina, para evitar que los países repitieran el ejemplo cubano, y los gringos no querían perder sus privilegios comerciales y su hegemonía en América Latina. Pero las oligarquías centroamericanas se opusieron a la reforma. Guatemala se haya fortalecido económicamente gracias al Decreto 900 de Arbenz, quien buscó romper la dependencia económica del país con Estados Unidos, pero los gringos no querían perder a su gallina de los huevos de oro. Guatemala se convirtió en el conejillo de indias de la operación PB Success, para derrocar un gobierno sin intervenir de forma directa, sino por sabotaje. Antonio García plantea que la revolución del 44 fracasó porque no fue una lucha violenta de campesinos y obreros, quienes hubieran debilitado el poder de los hacendados para permitir que los burgueses tomasen el poder político, como sí pasó en México tras su Revolución Mexicana de 1910 a 1920. La Revolución del 44 fue pacífica. A pesar de los movimientos estudiantiles y de la clase media, la oligarquía fue quien dejó de apoyar a Jorge Ubico porque reemplazó a los funcionarios públicos por militares de confianza, y el gobierno de Estados Unidos tampoco evitó la caída del dictador, porque ya no lo veían capacitado para sus intereses. El antropólogo guatemalteco Mario Celada sostiene que, si no hubiera ocurrido la contrarrevolución y de no haberse derogado el Decreto 900, Guatemala estaría gozando en la actualidad de un desarrollo capitalista e industrial parecido al de México.